suelo, húmedo y fértil, respira vida bajo una neblina densa que parece proteger un paisaje salvaje aún virgen. Bajo esa misma tierra, donde la vegetación es tan verde y densa que apenas deja pasar la luz, algo monumental está a punto de ocurrir. De pie en ese escenario que parece eterno, el estadounidense Edward Doheny espera, impasible, sintiendo en su pecho el rugido de la tierra que pronto será suyo. Sus manos tiemblan, pero no de frío, tiemblan de ambición. De repente, un estruendo sacude el suelo y con un grito profundo, el petróleo estalla desde las profundidades de la tierra, disparándose en una columna negra que rasga el cielo a 182 metros de altura. Es una fuerza salvaje, pura. El oro negro vuelve a la tierra cayendo como una lluvia oscura que cubre todo a sus pies mientras Doheny sonríe, con el rostro y las manos manchadas de riqueza. Pero para México no hay vuelta atrás. En unos años, esta misma tierra, rica y verde, donde la vida solía prosperar, se convertirá en un paisaje árido, un páramo de pozos y torres petrolíferas. Tampico nunca volverá a ser el mismo, pero a Doheny no le importa porque él no vino a preservar, vino a poseer. Edward Doheny ha traspasado la frontera mexicana para cambiar la tierra bajo sus pies a cualquier costo. Esta es una historia donde la fortuna se extrae gota a gota y el precio se paga con tierra, sangre y selva. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, entonces esta es tu historia. Acompáñanos en el viaje de Edward L. Doheny, un hombre que llegó a México con el deseo imparable de convertirlo en su reino personal, sin importar las consecuencias. Edward L. Doheny nace en un mundo muy distinto al que se abriría más adelante ante él. Su historia comienza en las sombras de la América profunda, entre los humildes tejados de Fond du Lac, Wisconsin, un pequeño y austero pueblo que poco tiene para ofrecer. La vida en esta región es dura y la tierra misma parece negarse a entregar más de lo justo para sobrevivir. Entre las colinas de Fond du Lac, Doheny se encuentra cara a cara, desde sus primeros años, con el rostro severo de la pobreza. Su padre, Patrick Doheny, es un hombre que conoce demasiado bien la vida difícil. Hijo de inmigrantes irlandeses, Patrick vive marcado por la escasez desde su infancia, con pocas oportunidades y muchas necesidades. De rostro afilado, ojos cansados pero firmes y manos endurecidas por el trabajo, Patrick es un hombre que podría inspirar respeto, pero la miseria constante le roba hasta el orgullo. Su vida está determinada por trabajos esporádicos, apenas suficientes para mantener a su familia a flote. Esta realidad le pesa y es como una sombra que nunca le abandona. Los días transcurren en una lucha continua por conseguir alimento, leña, cualquier cosa que dé sustento y calor a su hogar. En cada jornada agotadora, Patrick enseña a su joven hijo, sin decirlo, una lección de vida que él mismo apenas comprende. Si no tienes dinero, la vida te aplasta. Edward es un niño curioso y observador que crece envuelto en ese entorno de privaciones con el sonido constante de la necesidad en sus oídos. Aprende rápido a entender el valor de cada centavo y a observar con cierta envidia y resentimiento a quienes tienen más. Sus ojos claros, tan despiertos como inquietos, no dejan escapar ningún detalle, especialmente cuando se trata de los hombres de traje que pasan de vez en cuando por su pequeño pueblo. Los observa con una mezcla de admiración y desdén, preguntándose qué tan diferente podría ser su vida si hubiera nacido en otras circunstancias. El matrimonio de sus padres es una unión nacida más de la necesidad que del amor. Su madre, Eleanor, una ex maestra de escuela, es una mujer de rostro amable pero agotado por las penurias. Sus cabellos, que alguna vez fueron dorados, ahora comienzan a tornarse grises. Eleanor es lo opuesto a Patrick. En ella hay una calidez y una dulzura que, aunque se ve opacada por la vida dura, nunca desaparece por completo. Ella intenta hacer de su casa un hogar a pesar de la miseria, enseñando a Edward
a leer con los pocos libros que poseen y contándole historias de tiempos mejores, de sueños que, aunque lejanos, le enseñan a su hijo a imaginar. Estos primeros años son duros, pero forman en Edward una profunda comprensión del valor del dinero y, sobre todo, un hambre insaciable por tener más. Edward observa la vida y el matrimonio de sus padres como un espejo de lo que él no desea para sí mismo. En sus pensamientos juveniles se promete que él nunca será un hombre como su padre, un hombre que lucha cada día para sobrevivir, teniendo que conformarse con lo poco que la vida le da. Edward el Eldógeni tiene solo 15 años cuando, con una mezcla de orgullo y alivio, recibe la noticia de que se ha graduado como el primero de su clase. Era un genio de las matemáticas. Al igual que Rockefeller, podía hacer todos los cálculos en su cabeza. En el pequeño salón de la escuela, entre aplausos, Edward se levanta y acepta su diploma con una expresión de seriedad inesperada para alguien de su edad. Para él, no es suficiente. El reconocimiento académico es solo el primer peldaño de una escalera que ya ha comenzado a construir en su mente. No pasa mucho tiempo cuando su mundo cambia de golpe. Su padre, Patrick Doheny, muere, dejándolos a él, a sus 4 hermanos y a su madre, Eleanor, en una situación de aún mayor precariedad. Edward, con apenas 15 años, debe convertirse en el sostén emocional y económico de la familia. Pero en el fondo, el recuerdo de su padre, un hombre que trabajó toda su vida sin obtener recompensa, sigue siendo una advertencia para él. A sus 17 años, y decidido a salir adelante, Edward consigue un puesto en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Pero este trabajo resulta ser más que un empleo para él. Representa la oportunidad de entender las profundidades de la Tierra y encontrar en ellas secretos escondidos que podrían transformar su vida. Es la época de la fiebre del oro y para un joven lleno de ambición, el Instituto Geológico resulta perfecto para darle forma a sus propósitos. Durante las largas jornadas en el campo, Edward siente una conexión profunda con el paisaje que analiza. Cada pedazo de tierra le sugiere una promesa, una riqueza oculta, un poder latente que podría desenterrar. Sin embargo, la naturaleza meticulosa y cautelosa del Instituto Geológico comienza a frustrarlo, y con el tiempo, Edward empieza a reconocer que su empleo en el servicio geológico no es suficiente. Se da cuenta de que permanecer allí es limitar sus ambiciones, postergar el futuro que sueña. Hasta ahora, su vida es la vida de un empleado público, con estabilidad, pero sin oportunidad para la grandeza. Así que una tarde, mientras observa el suelo bajo sus pies, la decisión toma forma definitiva. Buscará algo mejor. Está seguro de que el subsuelo guarda más de lo que otros pueden ver y que él tiene la habilidad para aprovecharlo. Con solo 19 años, Edward se despide del servicio geológico y se lanza a su primera expedición minera, cargado con sus conocimientos y una ambición tan profunda como las vetas de mineral que sueña con encontrar. El aire es seco y polvoriento cuando Edward L. Doheny llega a Kingston, Nuevo México, alrededor de 1887. Este pequeño y salvaje pueblo del suroeste se presenta ante él como una mezcla de caos y posibilidades, un lugar donde la fiebre de los metales preciosos y la ley de la supervivencia son el único orden. Kingston es un hervidero de actividad lleno de hombres en busca de oro, plata y, sobre todo, oportunidades. Las calles están bordeadas de salones ruidosos, burdeles, iglesias y hasta un teatro de ópera que contrasta con el desorden del lugar. Este territorio, sin embargo, es también el hogar ancestral de la tribu Apache, liderado por Jerónimo, quien no cesa en su lucha contra la invasión de buscadores de fortuna y ganaderos. Doheny observa este entorno con una mezcla de cautela y ambición. Ha recorrido Arizona, Oklahoma y Texas, pero algo en el aire áspero de Kingston le indica que aquí, en medio del desierto y el peligro, su destino podría cambiar para siempre. Doheny se une al puñado de hombres que excavan en las minas locales buscando metales preciosos
pero la riqueza no llega tan rápido como lo esperaba. Sin embargo, en este lugar extraño, Edward encuentra un papel muy diferente, convirtiéndose en el jefe del comité de vigilancia. Una posición que, aunque le da poder y respeto, también lo lleva a enfrentarse a los criminales más peligrosos que merodean el valle del Río Grande, enviando a varios de ellos a prisión. Con su figura imponente, ojos fríos y una determinación férrea, Edward se convierte en una especie de juez y ejecutor, un hombre marcado para los forajidos que se encuentran en él un obstáculo para su reinado de terror. Es mediodía en Kingston y el calor del desierto se siente intenso y abrasador. Edward L. Doheny camina con paso firme por la calle principal del pueblo. La ciudad parece haberse acostumbrado a su presencia, algunos lo miran con respeto, otros con un temor silencioso, pero todos saben quién es. En la acera opuesta, un hombre corpulento y de ojos oscuros se recarga sobre el marco de una puerta. Edward no lo ha visto, pero este hombre es un conocido ladrón de ganado, un pistolero de renombre. Con frialdad, levanta el rifle Winchester apuntando directo al cuerpo de Edward. De pronto, un disparo rompe el silencio. El pistolero furioso aprieta el gatillo una y otra vez, en un frenesí de 16 tiros que se suceden con precisión, cada uno dirigido hacia el hombre que desafía su presencia. Doheny se detiene y, en lugar de buscar refugio, gira la cabeza hacia su atacante y, sin cambiar la expresión, cruza la calle. Es insólito, cada uno de los 16 disparos ha fallado. El experimentado pistolero, atónito, vacila, pero antes de que pueda reaccionar, Edward lo desarma sometiéndolo en cuestión de segundos. La multitud queda paralizada, observando con una mezcla de asombro y reverencia al hombre que ha burlado la muerte. Edward Doheny le ha demostrado a todos que ha llegado para quedarse y que el salvaje oeste no es un lugar para los débiles. Pero como si tuviera 7 vidas, este no es el único ataque al que sobrevive. En otra ocasión, mientras inspecciona una de las minas, un paso en falso lo hace caer al fondo de un pozo oscuro y profundo. Cualquier otro hombre habría encontrado su fin en ese abismo, pero no Edward. Sin saber cómo, logra aferrarse a una saliente, salvando su vida una vez más. La gente en Kingston comienza a verlo no solo como un líder, sino como un hombre destinado a algo grande, alguien que, de alguna manera, siempre sale ileso. Pero a pesar de su dureza, su temple y su habilidad para salir airoso de situaciones peligrosas, Edward no encuentra en las minas de Kingston la fortuna que tanto anhela. La tierra parece esquiva, negándose a entregarle los metales preciosos que él esperaba encontrar. Sin embargo, Kingston le ofrece algo más valioso. Allí conoce a 2 hombres que cambiarán el curso de su vida. Uno de ellos es Charlie Canfield, un buscador con experiencia quien se convierte en un aliado invaluable. Canfield es un hombre de aspecto rudo y carácter pragmático, alguien que, como Edward, tiene una ambición implacable. Los dos comparten la visión de grandeza y el desprecio por la pobreza, una conexión que los llevará a forjar una de las alianzas más importantes de sus vidas. El otro hombre que marca su vida es Albert Bacon Fall, un político y ranchero con una inclinación por el poder y una astucia tan afilada como peligrosa. Fall y Doheny entablan una relación que con los años se tornará en una alianza de intereses y secretos que traerá consigo fama, poder y también desgracia. Sin saberlo aún, en el polvoriento y salvaje Kingston, Edward L. Doheny ha plantado las semillas de su fortuna y también las de su terrible caída. El tiempo transcurre en Kingston y aunque Edward L. Doheny ha ganado fama y respeto, la fortuna sigue siendo esquiva. Pero en medio de la aspereza del salvaje oeste, eventualmente, el 7 de agosto de 1884, se casa con Carrie Luella Wilkins. Con su carácter tranquilo y su mirada dulce, Carrie es la calma que Edward cree que necesita. Pero para Carrie, casarse con Edward es un salto al vacío, una vida marcada por la incertidumbre de quizás nunca llegar a tener nada.
El primer año juntos transcurre entre la modesta esperanza de construir un hogar y la cruda realidad del trabajo en las minas. En diciembre de 1885, su hija, Aileen, nace. Es una niña frágil, con una salud que inspira más preocupación que alivio, pero Carrie la ve como una bendición, un pequeño rayo de esperanza que ilumina su vida en el polvoriento Kingston. Para Edward, sin embargo, Aileen representa algo más profundo. La pequeña, con su naturaleza delicada, despierta en él un sentido de responsabilidad que lo abruma y su antigua simple ambición se transforma en una necesidad casi urgente de triunfar. En 1886, su amigo y socio, Charlie Canfield, descubre una oportunidad en la mina Comstock y, aunque invita a Edward a unirse, Doheny decide no involucrarse. Ve la minería como un camino estéril, un juego de azar que ya le ha cobrado demasiado. Sin embargo, Canfield tiene éxito y su pequeña fortuna lo saca de Kingston para llevarlo a Los Ángeles, donde en medio de una fiebre inmobiliaria compra varias propiedades. Edward, con cierta mezcla de envidia y frustración por haber dejado pasar la oportunidad, observa el éxito de su amigo y para 1890 el resentimiento acumulado en él y su mala relación con Carrie empieza a deteriorar el matrimonio. Ella intenta mantener la calma recordándole que tienen un hogar y una hija, pero él siente que esa vida de limitaciones y sacrificios no es lo que quiere. Para Edward, el éxito y la riqueza no son simples aspiraciones, sino que son una necesidad que crece y lo consume desde dentro. Finalmente, en la primavera de 1891, la oportunidad de un cambio aparece. Canfield lo invita a reunirse con él en Los Ángeles, una ciudad que promete posibilidades y que ha visto su auge y colapso en un ciclo de especulación inmobiliaria. Edward acepta, pero como si el destino se ensañara contra él, cuando llega, encuentra a Canfield en una situación desoladora. Su amigo ha perdido casi todo en el colapso del mercado y ahora enfrenta una deuda abrumadora. Los dos hombres no tienen más remedio que asociarse de nuevo, intentando explotar la poca experiencia minera que tienen para obtener algún éxito en el sur de California. Pero la suerte sigue sin sonreírles. Forman la Pacific Gold and Silver Extracting Company y prueban suerte en las montañas del condado de San Diego. Sin embargo, los resultados son nulos y vuelven a Los Ángeles con las manos vacías. Las deudas de Canfield crecen y Edward se hunde en una pobreza extrema, tan profunda que, en 1892, ni siquiera puede pagar su habitación. La situación es insostenible y las tensiones en su matrimonio aumentan. Carrie lo observa con resignación y tristeza, cada día más distante mientras él se siente atrapado en un ciclo de miseria que parece no tener fin. Y para completar su desgracia, ese mismo año, en diciembre, su hija Aileen, a quien ambos aman profundamente, fallece tras una dolorosa lucha contra una enfermedad cardíaca que la ha aquejado desde que le dio la fiebre reumática. Si para Carrie el dolor es inconmensurable, para Edward no es menos. La pérdida y el peso de sus propios fracasos lo lleva a hundirse en un estado de desesperación silenciosa, ocultando el dolor bajo la rabia y la frustración de una vida que parece escapar a su control. El matrimonio, ya frágil, sufre un golpe casi mortal. Carrie se aísla, sumida en su propio duelo, mientras Edward se concentra aún más en la búsqueda de oportunidades. En su mente, la única manera de dar sentido a la muerte de su hija es triunfar a cualquier costo, y casi un año después de la muerte de Aileen, el 6 de noviembre de 1893, Carrie da a luz a su segundo hijo, Edward Jr., a quien siempre, de cariño, le dicen Ned. Es 1892 y Edward L. Doheny observa las calles de Los Ángeles con una mirada que no deja espacio para las dudas. Para él, esta ciudad, llena de promesas y desilusiones, es un enigma que está dispuesto a resolver.
Sus años de infortunio, de pérdidas y de sueños rotos lo han convertido en un hombre implacable, alguien dispuesto a arrancarle a la tierra el éxito que siente merecer. Y un día, durante una de sus caminatas por la ciudad, Doheny descubre algo que captura su atención. Cerca de la brea Tar Pits, nota cómo el asfalto brota desde el suelo, formando charcos densos y oscuros. Con su experiencia en minería y geología, se da cuenta de que la tierra bajo sus pies esconde algo valioso, algo que podría convertirse en la fortuna que tanto ha estado buscando. Doheny, con una ambición afilada como cuchillo, convence a Charlie Canfield para que lo apoye. Su viejo amigo, que ha recuperado algo de dinero tras sus proyectos mineros, le otorga $400, una cantidad suficiente para un contrato de arrendamiento cerca del centro. Y sin perder tiempo, ambos se lanzan a una empresa temeraria. En el otoño de ese mismo año, armados con picos, palas y un rudimentario sistema de molinete, comienzan a excavar en busca de asfalto, con la esperanza de que éste se convierta en petróleo refinable. Es un trabajo extenuante, pero Edward lo enfrenta con una devoción casi religiosa. El pozo, de apenas 1,80 m por 1,20 m de ancho, parece a simple vista una locura, pero después de meses de esfuerzo, la perforación alcanza los 47 metros de profundidad. La primera vez que el petróleo brota, Edward lo observa con una mezcla de euforia y codicia. La sustancia negra y viscosa que emana del suelo le confirma que su instinto ha sido acertado y los 40 barriles diarios que el pozo produce son una producción bastante modesta en comparación con lo que vendrá. En cuestión de meses, la reputación de Edward comienza a crecer en Los Ángeles. Los rumores sobre el pozo de Doheny y Canfield se expanden y pronto otros hombres buscan replicar su éxito. Durante los siguientes 3 años, Edward y su equipo perforan alrededor de 300 pozos en la región, construyendo la primera fase de un imperio que pronto los llevará a un lugar que nunca imaginaron. La fiebre del oro negro consume a Edward. Cada barril que emerge del suelo es una reafirmación de su poder y su atención hacia su familia se disuelve. Carrie, su esposa, siente que ha perdido a su marido en medio de esa obsesión desmedida. Los años de dificultades han cobrado factura. Su matrimonio se vuelve irremediable. Carrie intenta acercarse a Edward, buscar en él al hombre con el que se casó, pero lo único que encuentra es a un extraño dominado por la ambición. Hasta que finalmente, en 1899, Carrie y Edward se divorcian. Para él, el fin de su matrimonio es un precio que está dispuesto a pagar. La separación es rápida y fría. Carrie se va y Edward obtiene la custodia de su hijo, Ned. No pasa mucho tiempo antes de que Edward se vuelva a casar. En agosto de 1900, aborda el vagón privado del ejecutivo de Santa Fe Railway, Almond Porter McGuinness, donde lo espera su nueva esposa, Carrie Estelle Betzold. Estelle, una joven telegrafista a la que conoció durante sus llamadas de negocios, lo ha conquistado y la ceremonia en el vagón 214 es íntima, pero para Edward representa un nuevo comienzo, una vida que planea construir sobre el imperio de petróleo que ahora florece bajo su dirección. Sin embargo, la tragedia parece seguir a Edward a donde quiera que va, pues Carrie, incapaz de soportar el peso de sus pérdidas, termina quitándose la vida apenas 5 semanas después de la boda de su ex esposo. La noticia llega a Edward y él la toma como un golpe silencioso y no permite que altere su rumbo. Su ambición lo consume y no está dispuesto a detenerse. La expansión de sus operaciones en Los Ángeles es solo el principio. Edward y Canfield, con sus pozos produciendo de manera estable, comienzan a vender petróleo a las fábricas cercanas, asegurando contratos lucrativos y construyendo una red de negocios que se extiende con rapidez. Pero su visión va más allá. Con astucia, persuaden a los ferrocarriles para que cambien el carbón por petróleo, transformando el panorama energético de California y consolidando a Doheny como un pionero de la industria. Y para 1901,
sus pozos marcan el inicio de un auge petrolero que cambiará para siempre la economía del Estado. Pero Edward L. Doheny no está satisfecho. Su ambición es insaciable y ahora dirige su mirada hacia el sur. México, con su vasto potencial petrolero y una inestabilidad política que permite a hombres poderosos hacerse con el control, se convierte en su próximo objetivo. Durante la Revolución Mexicana, Edward utiliza el caos a su favor. Es 1900 y Edward L. Doheny se adentra en la selva mexicana, con una determinación tan ardiente como el sol que arde sobre su cabeza. Al llegar al pequeño pueblo de Ébano, en la región de Tampico, él y Canfield se encuentran rodeados de una vegetación espesa y un clima húmedo que parece absorber el sonido y la luz. El ambiente, cálido y sofocante, parece filtrarse en los huesos. Sin embargo, para Doheny nada de eso importa. A medida que avanzan por los campos de ébano, el paisaje comienza a revelar sus secretos, y pronto ambos hombres notan charcas oscuras y brillantes en el suelo, manchas negras que se abren paso entre la maleza y los arbustos. Son filtraciones de petróleo, chapopotes, como les llaman los locales, que surgen del suelo con una densidad espesa y pegajosa. Algunas de estas charcas están cercadas para proteger al ganado de quedar atrapado en el fango aceitoso. Doheny se detiene observando el líquido burbujeante con una mezcla de asombro y avidez. En medio de la densa jungla, donde cada planta parece luchar por dominar la luz y el espacio, estos pozos de petróleo emanan un aroma fuerte y denso que corta el aire. Doheny inspira profundamente y la emoción en sus ojos revela que ya no es un explorador, sino un hombre que ha encontrado su tesoro. En ese rincón olvidado de la jungla mexicana, entre la espesura y el sudor, está su futuro. Un futuro negro y brillante que brota desde las entrañas de la tierra, dispuesto a entregarse a quienes tengan la audacia de reclamarlo. Durante años, su compañía explota yacimientos en el Cinturón Dorado de México, tierra adentro desde Tampico. El hombre que había sobrevivido a la extrema pobreza desde su niñez, ahora se estaba convirtiendo en uno de los más ricos del mundo. Pero su verdadero éxito aún estaba por llegar. Es febrero de 1916 y la atmósfera en el campo de Cerro Azul parece contenerse, mientras los perforadores y Edward L. Doheny observan en silencio cómo Herbert Wiley, su ingeniero de confianza, realiza los ajustes finales. El pozo Cerro Azul número 4, resultado de semanas de trabajo, está a punto de entrar en funcionamiento. El primer indicio llega como un movimiento suave que apenas altera el aire. Luego, la tierra tiembla y un gruñido profundo emerge del pozo. Un sonido oscuro y poderoso que se expande como un trueno lejano, resonando a lo largo de la selva y más allá. De repente, el suelo se sacude con una fuerza inesperada y el gruñido se convierte en un rugido salvaje, como si la tierra misma hubiera decidido despertar. La multitud apenas tiene tiempo de reaccionar cuando el petróleo se dispara desde las profundidades en un chorro que parece no tener fin. En segundos, el líquido negro alcanza una altura de más de 180 metros, eclipsando la luz del sol y cubriendo el cielo con su oscuro resplandor. El sonido, ensordecedor y visceral, retumba en los alrededores, llegando hasta el lejano Casiano a más de 26 kilómetros de distancia. El petróleo cae en torrentes, empapando la tierra en un radio de 3 kilómetros, una inundación negra y brillante que convierte la vegetación en una escena surrealista. Cada hoja, cada flor, cada brizna de hierba se transforma en un paisaje negro. El terreno, antes una jungla tropical verde y vivaz, ahora es un campo devastado, saturado de petróleo, inhabitable para cualquier especie. El pozo Cerro Azul número 4 se convierte en el de mayor producción del mundo, alcanzando la asombrosa cifra de 260.000 barriles diarios. Pero para Doheny, cada barril extraído y cada hectárea transformada no solo representan riqueza, sino el cumplimiento de una visión que considera inevitable. Pero así como el negro color del petróleo, la oscuridad se cernía sobre la vida de Doheny,
y en un evento impactante, su socio Charles Canfield tuvo que abandonar México. En 1906, Chloe Canfield, la esposa de Charles, fue asesinada en su casa por Morris Buck, un ex empleado que había sido despedido 5 años antes. Al parecer, el hombre le había pedido un préstamo de dinero al que ella se había negado y por esta razón él la mató. Y si una nube negra siempre lo acechaba, esa nube estaba por oscurecerse más. A lo largo de la década de 1920, Edward L. Doheny expande su emporio de manera implacable, consolidando su posición como una de las figuras más poderosas de la industria petrolera mundial, y en un esfuerzo por mantener el dominio de sus empresas petroleras en México, funda la Compañía Panamericana de Petróleo y Transporte, conocida como PAT, una corporación gigantesca que abarca los vastos recursos petroleros de México, así como las propiedades estratégicas a lo largo de las costas del Atlántico y del Golfo en los Estados Unidos. Entre las operaciones mexicanas, su Compañía Mexicana de Petróleo y Huasteca actúan como el eje de su dominio en el país. Y para finales de 1919, su empresa ya posee cerca de 240.000 hectáreas de tierra, a las cuales suma 320.000 hectáreas adicionales en México. Estas propiedades alcanzan un valor de $50 millones, una cifra deslumbrante para la época. Pero la avaricia de Doheny no tiene control y en 1919 extiende sus tentáculos hacia Sudamérica. Su subsidiaria, la Compañía Colombiana de Petróleo, adquiere una participación mayoritaria del 75% en la concesión de Barco, una de las principales concesiones en Colombia durante el desarrollo de su industria petrolera. Sin embargo, la ambición de Edward no se detiene allí. Él imagina la construcción de un oleoducto que recorra la distancia desde Colombia hasta Venezuela, en donde planea establecer una red que facilite la exportación de petróleo desde la costa oeste del lago de Maracaibo a los Estados Unidos para reducir los costos de transporte. Para 1920, Pan American es ya la compañía petrolera más grande de los Estados Unidos, incluso superando a gigantes como Sinclair Consolidated Oil y Standard Oil de Indiana. La demanda de petróleo aumenta a medida que la industria automotriz se expande y los precios del petróleo se disparan. Su Compañía Mexicana de Petróleo se convierte en la mayor productora de México, un país que en ese momento lidera la producción mundial de crudo. En 1925, el patrimonio neto de Doheny se estima en $100 millones, una fortuna que, ajustada a valores actuales, lo coloca por encima de John D. Rockefeller. Pero a la sombra de su éxito se gesta uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Estados Unidos, el caso de Teapot Dome. En 1922, el secretario de Interior, Albert B. Fall, un viejo amigo que Doheny había conocido en sus lejanos días en Kingston, concede en secreto los derechos de perforación de 2 valiosas reservas de la Armada estadounidense, Elk Hills, en California, y Teapot Dome, en Wyoming. En ese momento, Fall no solo omite las licitaciones competitivas, sino que pide préstamos de $100.000 a cada uno de los beneficiados, incluido Doheny, quien le entrega el dinero mediante su propio hijo, Edward Ned Doheny Jr., y su secretario, Hugh Plunkett. Este préstamo regalo tiene repercusiones catastróficas cuando, en 1924, el escándalo estalla públicamente, salpicando la reputación de Edward y sumiéndolo en un abismo de demandas y acusaciones de soborno. Pero, a pesar de la controversia, el imperio de Doheny sigue en pie, aunque cada vez más debilitado, por lo que en 1925 decide vender la mayoría de las acciones familiares de Pan American Petroleum and Transport a Standard Oil de Indiana, reteniendo solo los activos en California, con los cuales establece Pan American Western Petroleum Company. Mientras tanto, Pan American Eastern Petroleum, que incluye sus propiedades mexicanas y las refinerías de la costa del Golfo y el Atlántico, es absorbida por Standard,
limitando el alcance directo de Doheny en el sector petrolero global. Sin embargo, todavía mantiene una participación en los recursos venezolanos y la estratégica compañía Lago Petroleum Corporation, obtenida en 1925 para explotar los yacimientos del lago de Maracaibo. En 1928, la relación entre Edward y su único hijo y heredero universal de su imperio, Ned Doheny, se vuelve más tensa. La tragedia que desde niño ha perseguido a Edward Doheny está a punto de llegar al momento más crítico, cuando Ned se ve implicado en el escándalo del Teapot Dome. Con una presión legal y pública cada vez más abrumadora, los Doheny intentan proteger a Plunkett, el asistente de Ned, de declarar, proponiendo que lo internen en un centro psiquiátrico para impedir que testifique. Sin embargo, el 16 de febrero de 1929, en un estallido de tensión y desesperación, Ned y Plunkett tienen una confrontación en la imponente Greystone Mansion. La casa, ubicada en Beverly Hills, es una residencia de estilo Tudor, de 55 habitaciones y 4.300 metros cuadrados, que Edward le ha regalado a su hijo y es la casa más cara de California. Allí Ned se ha mudado en compañía de su esposa y sus 5 hijos, hace solo 4 meses, pero no por mucho tiempo. Es la noche del 16 de febrero de 1929, y una atmósfera tensa envuelve la imponente Greystone Mansion. La mansión, con sus paredes gruesas y corredores interminables, guarda oscuros secretos al interior de una de las habitaciones destinada para invitados. En ese lugar, Edward, Ned Doheny y su secretario personal, Hugh Plunkett, están envueltos en una conversación sombría, marcada por el peso del escándalo de Teapot Dome y una serie de tensiones personales y profesionales que ninguno ha logrado superar. Ambos hombres llevan semanas soportando una carga emocional que los ha desgastado profundamente, y esta noche las palabras susurradas y los gestos tensos parecen ser la antesala de algo inevitable. De repente, sobre las 10 de la noche se oye un disparo que resuena como un trueno rompiendo el silencio en los corredores de la mansión, y segundos después otro disparo lo sigue, como un eco fatal. La familia y el personal, en estado de shock, dudan en acercarse, aterrorizados por lo que podrían encontrar tras la puerta cerrada. Cuando finalmente ingresan a la habitación, los testigos encuentran una escena desoladora. El cuerpo de Ned yace sin vida y a su lado, cerca de la puerta, el de Plunkett. El arma de Ned, descubierta en el suelo, es señalada como el arma homicida, pero la explicación oficial atribuye el asesinato a un trastorno nervioso de Plunkett. Sin embargo, las especulaciones corren rápido y algunos concluyen que fue Ned quien disparó primero antes de quitarse la vida. Algunas versiones posteriores insinúan una relación íntima entre ambos, un rumor que jamás se comprueba, dejando la tragedia envuelta en misterio. Pero lo que sí es cierto es que sus padres deciden no enterrar a Ned en el cementerio del Calvario junto a otros miembros de la familia, y con esta decisión refuerzan las teorías de que el suceso podría haber sido un suicidio. A cambio de esto, Ned y Plunkett son enterrados en Forest Lawn Memorial Park, a unos cientos de metros uno del otro. Lo sucedido esa noche en la habitación de Greystone Mansion queda envuelto en sombras. La verdad de lo que ocurrió entre Ned Doheny y Hugh Plunkett sigue siendo un enigma, uno que jamás se revelará y que reposa junto a ellos en el silencio del cementerio. Con el peso de los años y las tragedias sobre sus hombros, Edward L. Doheny, el magnate que una vez desafió los límites de la ambición humana, se ha convertido en una sombra de sí mismo. Las demandas de accionistas, los escándalos y la muerte de su hijo Ned han corroído el espíritu indomable que alguna vez lo definió. Su salud se deteriora rápidamente, y aquellos que lo ven a diario observan a un hombre que, pese a su fortuna inmensa, se ha quedado sin propósito, atrapado en el silencio de su propia mansión. Carrie Estelle, su esposa, observa su lento ocaso y decide construir para él un refugio en Ojai, California.
En silencio, dirige la construcción de Ferndale Ranch, encargada al arquitecto Wallace Neff, donde cientos de trabajadores completan la casa en menos de 6 semanas, esforzándose día y noche en un intento de levantar una última fortaleza para un hombre que, en su ambición de dominar el mundo, nunca supo encontrar paz para sí mismo. Sin embargo, ni siquiera el esplendor de Ferndale Ranch logra reparar lo irremediable. El vacío en su vida, las pérdidas de las personas a las que amó y el peso de una reputación marcada para siempre por la codicia. Finalmente, el 8 de septiembre de 1935, Edward L. Doheny muere en su casa de Beverly Hills, un mes después de cumplir 69 años. En su partida, deja un legado monumental en el paisaje de Los Ángeles. Su nombre está grabado en calles, mansiones, bibliotecas y catedrales que se alzan desde California hasta México. Pero ¿de qué le sirvió todo ese poder si no pudo encontrar en sí mismo la paz que buscó en cada dólar que le generaron sus pozos de petróleo? ¿Qué valor tiene la inmortalidad de su nombre si nadie conoce realmente la tragedia detrás de su historia? Hoy, quienes pasan por Doheny Drive o visitan la playa estatal de Doheny ven solo un nombre, pero desconocen las preguntas sin respuesta que dejó. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición antes de destruirlo todo? ¿Y qué queda de un hombre cuando ni su imperio ni su fortuna pueden salvarlo del abismo de su propia soledad? Si te ha gustado la historia de Edward Doheny, sus triunfos, sus sombras y el drama que marcó su vida, no olvides suscribirte y activar la campana para más relatos fascinantes de poder, riqueza, ambición y tragedias reales que cambiaron el mundo. Porque cada vida cuenta una historia profunda y aquí exploramos aquellas que han dejado huellas imborrables.